Bueno, ¿vieron el dictamen del procurador Casal? Sí, sí. Muy Siga, oportuno. siga. Bueno, le marcó el camino a la Corte, ¿no? Ujú. Yo sospecho que está concertado entre ellos previamente. Porque si vos lees las cosas que ellos hicieron trascender sobre cómo podría ser el fallo y todo lo demás, bueno, es exactamente la línea que tomó el dictamen de Casal. Sí. Por eso yo sospecho que está negociado previamente. Y Que es... total a Casal, ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? Ujú. Casal ya tiene se compró todos los boletos. Entonces una más, ¿qué importa? Sí, es verdad. Y a ellos les abre de alguna manera el camino, ¿no? No creo que se animen a remitirse al dictamen, pero yo creo que lo van a citar extensamente, ¿no? Ujú. Porque la idea es convalidar los traslados de estos jueces y negar la posibilidad de que el actual gobierno haga nuevos traslados. Sí. Digo, Lo cual, a mí no me parecería mal que le negaran esa posibilidad a Alberto, en tanto y en cuanto sea una decisión de alcance universal. No es legítimo ningún traslado. claro. Ninguno. Pero vos decís, Horacio, que la Corte puede emitir un fallo que diga: ¿están bien los traslados si te llamás Mauricio Macri y no están bien los traslados si no tenés ese nombre? No, nunca lo van a decir en forma tan brutal, pero el resultado yo creo que va a ser ese. O por lo menos, digamos, lo que señala el fallo del otro día, de la semana pasada, es esa dirección. Si vos unís el fallo de la Corte con el dictamen del procurador, ahí tenés dos puntos que definen una recta. Sí. Por supuesto, la Corte puede hacer algo totalmente distinto a lo que diga el procurador. El voto de la mayoría, el voto de los 4, no adelanta opinión sobre el resultado final, incluso lo dice explícitamente, que esto no implica prejuzgar sobre el resultado del fondo de la cuestión, el hecho de haber abierto el recurso por asalto, como lo llamó un académico. Ujú. Ahora, yo lo que intenté, digamos, en mi nota de ayer, de alguna manera, es, digamos, tomar un poco de distancia del caso en sí y ver un poco en el largo plazo cuál es el comportamiento de la Corte a lo largo de un siglo respecto de las relaciones con el poder económico y con el poder político. Por eso cité la negociación de 1930, donde la Corte reconoció el golpe de Uriburu a cambio de que el gobierno resignara la facultad que tenía hasta ese momento de designar al presidente de la Corte y que fuera presidente vitalicio de la Corte. A partir de 1930 el presidente lo elige la propia Corte, y a partir de la dictadura ese cargo no es vitalicio, sino que dura 3 años con una reelección posible, lo cual es motivo de todas las peleas internas que hay actualmente, porque se disputan a tarascones la presidencia de la Corte. Claro. Hay tres contendientes, que son Lorenzetti, Rosati y el actual presidente Rosenkrantz, Ujú. que se están matando por el tema de la presidencia de la Corte, lo cual, además, en el contexto político de desestabilización actual, tiene también
la ilusión ulterior de que el presidente de la Corte pueda asumir el Poder Ejecutivo, que es una fantasía que tenía Lorenzetti y tiene ahora Rosenkrantz. Sí. Y no sé si la tiene Rosati porque es bastante más corto. Aunque, digamos, es el único político de todos ellos. Sí. Yo no sé si todos los que nos escuchan son conscientes de que Rosati es un dirigente político del Partido Justicialista de Santa Fe y que fue intendente de la capital. Fue intendente de Santa Fe. Y ministro, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y fue ministro brevemente. Exactamente. Es decir, el único... Bueno, Maqueda también es político. Claro, sí. Maqueda es el dirigente político del peronismo cordobés. Pero Maqueda da la sensación de que ya se estacionó en ese lugar y se siente muy cómodo ahí, digamos, ¿no? No, que no tiene otras aspiraciones. Maqueda no tiene aspiraciones. No, incluso para solucionar el conflicto interno, la pelea entre Rosenkrantz y Lorenzetti, se especuló con la posibilidad de que Maqueda fuera el presidente de la Corte, y él dijo categóricamente que no quería. Que no. Se negó. Fue sondeado por distintas fuentes dentro de la Corte y fuera de la Corte, y el Pato dijo que no estaba dispuesto. Bueno, termino en la idea que estaba expresando. Entonces, en el 30 se produce este canje entre los militares golpistas y la Corte, y la acordada del 10 de septiembre del 30, por la cual la Corte reconoce al gobierno de facto, es porque tiene el control de la fuerza y garantiza la propiedad privada. Dicho con todas las letras. Es decir, el componente clasista es muy claro ahí, muy claro. Después en el 45, con el golpe del 43, tiene 3 presidentes militares, del 43 y 45, los generales Rawson, Ramírez y Farrell, y junto a ellos se mueve el coronel Perón, que va acumulando cargos y llega a ser simultáneamente, a partir del año 44, secretario de Trabajo y Previsión, desde donde elabora toda la legislación protectora de los trabajadores, que todavía deja o tiene huella en la política argentina hasta el día de hoy, 75 años después. Como bien sabe Mauricio Macri, que no se cansaba de protestar contra eso. Claro. Vicepresidente de la República y ministro de Guerra. Los 3 cargos simultáneamente tenía. Qué época, ¿no? Sí. Digo, hoy es inimaginable eso, ¿no? Bueno, esto provocó reacciones muy fuertes contra Perón. Yo publiqué un video, si Nico lo tenés ahí, el de Perón, muy breve, lo que dice Perón sobre el efecto que tuvieron las leyes sociales que él implantó en esa época. Ahí lo está buscando. Perón implantó el aguinaldo, las vacaciones pagas, la jubilación, en los convenios colectivos de trabajo, y una serie de medidas protectorias, el estatuto del peón. Si los peones no tenían horario, no tenían salario, no tenían nada, eran como perros. Yo recuerdo cuando se hizo el estatuto del peón. Ahí está. Y obligamos a todo el mundo a poner un salario, porque 10 pesos no era un salario. En fin, se produjo en el campo nuestro un gran alboroto. La primera carta que recibí fue de mi madre, que tenía una estancia en la Patagonia, que me decía: si vos crees que yo le puedo pagar 150 pesos a los peones, te has vuelto loco.
Naturalmente que yo le contesté a renglón seguido. ¿Cómo? A renglón seguido le contesté: si no podés pagar, tenés que dejarlos que vayan a otra parte donde le paguen. En vez de tener 20 peones, tenés 10, pero pagalos, que es lo mismo. Es extraordinario. Es buenísimo, sí. Eso le podría haber dicho Macri a su mamá Blanco Villegas, ¿no? Sí, hubiera sido Perón. Claro. Bien. Bueno, entonces, no solo la mamá de Perón estaba disconforme. No, claro. Hubo una reacción furibunda contra Perón por todo eso. Y la oposición se organizó en torno de la Embajada de Estados Unidos. Sí. El embajador de Estados Unidos organizó lo que fue la Unión Democrática y hubo un alzamiento militar contra Perón luego de una marcha por la democracia y la Constitución y la libertad, que fue muy numerosa, que fueron desde el Congreso hasta la Recoleta, y a raíz de eso se produjo el levantamiento militar, lo detuvieron a Perón, lo encerraron en una isla en el Río de la Plata, y los generales que habían hecho el levantamiento contra Perón aceptaron parcialmente la propuesta de la marcha de la democracia y de la Constitución y la libertad, que era el poder a la corte. Y entonces el presidente Farrell le ofreció al procurador general Juan Álvarez, que era un historiador rosarino, entrerriano, pero asentado en Rosario. Yo el otro día me equivoqué, mencioné que él era autor de Las multitudes argentinas. No, Las multitudes argentinas de Ramos Mejía. El libro famoso de Juan Álvarez es Las guerras civiles argentinas, no Las multitudes argentinas. Uh-huh. Rectifico el error. Le ofreció a Juan Álvarez que formara gabinete. Es decir, el 12 de octubre lo detuvieron a Perón, el 13 Farrell le ofrece formar gobierno a Juan Álvarez. 4 días después Juan Álvarez va a la Casa de Gobierno a llevarle el gabinete que había formado, pero cuando va camino a la Casa de Gobierno y se encuentra que hay mucha gente en la calle. Sí. ¿Qué estará pasando? Todos van en la misma dirección que sí. Es el anochecer del 17 de octubre de 1945. Episodio delicioso de la historia argentina. Totalmente. Que muestra todo, digo, además tiene una actualidad ese episodio tan grande. Digamos, pone, por supuesto, con toda la entropía que hay que descontar, digo, la distancia que hay entre Juan Álvarez y Eduardo Casal es descomunal. Es decir, Álvarez era un hombre conservador, pero era un intelectual brillante, y su actividad principal en Rosario fue crear bibliotecas. Uh-huh. Digo, Casal lo que hace es jugar a la paleta pelota y comer asados con los amigos. Y estuve hablando con alguien que fue alumno suyo en la facultad. Uh-huh. Dice que era un hombre al que los alumnos le hacían bullying. Y una personalidad tan gris, sí, como sus trajes. Esta frase se la tuvo prestada a Durán Barba. Mira. Y que él no la refería a Casal, pero que es muy gráfica. Ponerle Rosencrantz en vez de Juan Álvarez, ponerle Lorenzetti, y ahí tenés, digamos. Y en vez de la marcha de la Constitución y la libertad, los banderazos. Sí. Y en vez del vicepresidente Perón, la vicepresidenta Cristina. Sí. Y en vez de Braden, vos ayer pusiste, en vez de Braden, el embajador Prado. Braden era un importante empresario minero con minas de cobre en Chile. Era un hombre de negocios poderoso. Sí.
Edward Prado, en cambio, era un juez en Texas. Sí, siempre mandan el embajador acorde a la época, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Bien. Bueno, esas son las cosas que están en juego en este momento. La Corte ha asumido un rol importante en el proceso de desestabilización del gobierno. Y hay, digamos, un abuso de las restricciones por la pandemia. Digo, los sectores populares están en una trampa difícil de romper. Sí. Porque, digamos, la oposición al aislamiento, denunciando que el gobierno es autoritario y que la libertad está afectada y que hay que salir a la calle, y la quema de barbijos y todas esas estupideces, son un argumento de la oposición, porque va contra el gobierno. Sí. En cambio, quienes defienden al gobierno quieren respetar las medidas de aislamiento, no quieren violar esas medidas. Ahora, no sé si vieron ustedes en los diarios, no, en el cohete mismo lo publiqué, la foto del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el día en el que Trump presentó a Annie Coney Barrett como candidata a la Corte Suprema de Justicia, y después pasaron a los salones interiores, después de estar en los jardines. Estaban en los jardines por el tema de la pandemia, ¿no? Pero después entraron a los salones interiores, se besaban, se abrazaban, nadie usaba barbijo. Claro. No, bueno, hay 10 contagiados, incluyendo a Trump y su esposa. Sí. Y la prensa de hoy en Estados Unidos dice que la condición de Trump no es buena. Y la idea de que él iba a salir el lunes del hospital, sí, salió del hospital esa mañana, pero a dar una vueltita en sub y saludar a la gente que estaba afuera, y después de nuevo adentro. Y le están dando dexametasona, que es un tratamiento de choque para casos graves. Sí. Bueno, se contagió Trump, se contagió la esposa, hay dudas sobre qué va a pasar con el proceso electoral. Digo, esto muestra, digamos, lo absurdo que es esa política de negación del riesgo y del virus que la oposición tiene aquí en la Argentina, ¿no? Sí, Y totalmente. en realidad, digamos, la derecha en todo el mundo está teniendo esa posición, ¿eh? Digo, es un fenómeno global. Si bien la pandemia pone en duda la globalización, esta actitud anti-cuidados es una actitud global. Sí, tal Es una cual. actitud de las derechas de todo el mundo. En Berlín, la ultraderecha se ha manifestado en la plaza famosa de la Puerta de Brandeburgo, sin barbijos, y han chocado con la policía de Thatcher, que los corrió garrotazo para sacarlos de allí. Pero el autoritario es Alberto, ¿no? Tal cual. Bueno, esas son las cosas que yo veo que están en juego, y el fallo de la Corte va a jugar en ese sentido, sin duda. Tal cual. Hay que ver si se animan. Digo, porque tampoco se puede pensar, la mayoría de la sociedad argentina, que hace menos de un año votó abrumadoramente por reemplazar al nefasto gobierno de Macri y conferirle la responsabilidad de sacar a la Argentina de esta crisis espantosa a Alberto y Cristina, se va a quedar de brazos cruzados. Digo, hay que pensar que aquí no juegan solo las blancas, ¿no? Juegan las negras también. Totalmente, totalmente.